Cordial saludo, mi nombre es Camilo Sereno Leiva, soy estudiante de Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad Militar Nueva Granada. En la presente veremos la Guía de Atención Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para desórdenes musculoesqueléticos enfocado en los miembros superiores. Veremos enfermedades como síndrome del túnel del carpo, la epicondilitis y la enfermedad de Kervain. Primero, el síndrome del túnel del carpo es una afección en la cual existe una presión excesiva sobre el nervio mediano. Este es un nervio que queda ubicado en la muñeca y es el encargado de generar las funciones de la mano, es decir, de los dedos. Se caracteriza esta enfermedad por presentar unos síntomas como hormigueo o entumecimiento y debilidad al ejecutar labores con la mano. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar síndrome del túnel del carpo? Los factores de riesgo biomecánicos se encuentran: postura de la muñeca, extensión y flexión de la muñeca, el uso del mouse o computador, fuerza manual al realizar alguna actividad, movimientos repetitivos de dorsoflexión, uso de herramientas que tengan vibraciones y agarre fino sostenido. Los factores individuales, independientemente de la labor, encontramos obesidad, embarazo e hipotiroidismo. Y pues a su vez la combinación de varios factores. La epicondilitis es una afección dolorosa que ocurre cuando los tendones del codo se sobrecargan, frecuentemente por movimientos repetitivos de muñeca y brazo. Dentro de los síntomas encontramos el dolor y la debilidad puede dificultar tareas como dar la mano o sujetar un objeto, girar la perilla de una puerta o sostener una taza de café. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Encontramos manipulación de cargas, movimientos repetitivos de supino-pronación, movimientos de precisión, combinaciones de exposiciones de fuerza, repetitividad y postura. En cuanto a factores individuales encontramos obesidad, pertenecer al sexo femenino y encontrarse entre los 40 y 50 años. Como factores psicosociales encontramos bajo control del trabajo y bajo soporte social, combinación de diferentes factores de riesgo como a nivel general. La enfermedad de Kervain es una afección dolorosa que afecta a los tendones de la muñeca del lado del pulgar. Dentro de los síntomas encontramos dolor cerca de la base del pulgar, inflamación cerca de la base del pulgar, dificultad para mover el pulgar y la muñeca al hacer algún tipo de movimiento como pellizcar, sensación de agujas o alfileres en el momento de mover el pulgar. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Movimientos repetitivos de flexo-extensión del artejo, trabajo enérgico que demanda alta capacidad física, flexo sostenida o repetida de la muñeca, sostener herramientas o objetos con un agarre de pinza, movimientos precisos de los dedos, presión en las palmas, uso de herramientas de mano con vibraciones, movimientos de torsión, movimiento de pistón, movimientos de agarre grueso. Como factores individuales encontramos la obesidad y, como las demás enfermedades, la combinación de diferentes factores de riesgo. Dentro de las recomendaciones de prevención para estas enfermedades encontramos el diseño y rediseño de puestos de trabajo que se ajusten a las características del trabajador y la demanda del trabajo. Entrenamiento de educación en ergonomía y en higiene postural. Pausas y descansos durante la jornada. Programas de ejercicio que mejoren la destreza y la fuerza y flexibilidad en los trabajos. También se sugiere implementación de medidas integrales para la mitigación de vibraciones a los cuales puede estar expuesto el trabajador. Una buena práctica para la prevención de estas enfermedades se debe promover estilos de vida saludable dirigidos a la disminución
del sobrepeso y la obesidad. Las intervenciones ergonómicas preventivas deben estar sujetas a un análisis de riesgo, es decir, a una matriz de riesgos donde ya se haya identificado el riesgo al cual está expuesto el trabajador. Recomendaciones para la vigilancia, pues encontramos implementar sistemas de inteligencia epidemiológica que incluyan vigilancia de la salud de los trabajadores y su ambiente de trabajo, que va muy ligado a una identificación de riesgos previos. Para realizar vigilancia del ambiente de trabajo se debe hacer una observación directa, es decir, estar en campo, y diligenciar una lista de chequeo donde yo pueda identificar los diferentes factores que pueden afectar al trabajador. En el algoritmo de identificación encontramos primero que el trabajador presente los síntomas que ya habíamos mencionado, en este caso del síndrome de túnel del carpo. Luego, hacer una observación o una indagación sobre la presencia de estos síntomas en el momento o durante los últimos 4 días de los 7 últimos días. Igualmente 4 días durante por lo menos una semana de los últimos 12 meses. Si esto ocurre, se remite a medicina laboral de la EPS. De lo contrario, el caso pues no es compatible con el síndrome de túnel del carpo. Posteriormente se evalúan los signos y en este caso se hace una prueba de electrodiagnóstico para el síndrome de túnel del carpo por ecografía. Si este resultado sale positivo, pues se hace manejo integral de la enfermedad por medio de un profesional. De caso contrario, se sigue con un programa de prevención. En el caso de la epicondilitis, cuando se identifican los síntomas, pues se hace una misma observación de presencia de estos síntomas durante los 4 últimos días de los 7 días anteriores, o 4 días durante al menos una semana de los últimos 12 meses. En caso positivo se remite a medicina laboral de la EPS. En caso negativo, se omite como enfermedad. El método de evaluar los signos es si la persona presenta dolor a la extensión de la muñeca con resistencia, se denominaría epicondilitis lateral. De lo contrario, se hace una nueva inspección donde si se localiza dolor en la flexión de la muñeca con resistencia, se evaluaría como una epicondilitis medial. En caso positivo, se hace manejo integral por medio de un profesional médico. En caso negativo, se descarta como enfermedad de epicondilitis, pero se sigue con el programa de prevención. En el caso de la enfermedad de Kerbein, si se presentan los síntomas, se hace la misma inspección de los 4 días durante los últimos 7 o 4 días durante por lo menos una semana en los últimos 12 meses. Si se observa este comportamiento, se remite a medicina laboral de la EPS. De lo contrario, no presenta enfermedad de Kerbein. Y a la revisión de medicina laboral se hace una evaluación donde se hace una prueba denominada prueba de Filkenstein, resistencia a la extensión del pulgar y resistencia a la abducción del pulgar. En caso positivo, el caso es confirmado para manejo médico. En caso negativo, se continúa con el programa de prevención. Las recomendaciones para el diagnóstico es hacer seguimiento a la historia clínica y examen físico completo, identificar los factores de riesgo biomecánicos y psicosociales a los cuales está expuesto el trabajador. Una buena práctica para este elemento es el diagnóstico de la epicondilitis y la enfermedad de Kerbein basada en la historia clínica y en el examen físico, y en el caso del síndrome del túnel del carpo se realiza una prueba electrodinámica donde se puede identificar si la persona sufre por medio de este examen de túnel del carpo o no. Recomendaciones para la intervención: en caso se puede identificar como el uso de una férula para la intervención de problemas osteomusculares, la adaptación de herramientas de trabajo conforme a las normas técnicas para ergonomía, realizar intervenciones ergonómicas con el objeto de determinar los factores de riesgo y controlarlos. Como buena práctica encontramos
que se debería brindar a todo trabajador con diagnóstico de túnel del carpo una férula en la muñeca y pues posteriormente darle una capacitación frente al uso de ella. Dentro del marco normativo encontramos la resolución 2844 del 2007, donde se adoptan las guías de atención integral basado en la evidencia, y el decreto 1477 del 2014, donde se establecen las tablas de enfermedad profesional en Colombia. Muchas gracias.